Muy bien, muy bien. Uf, muy felices en estos días tan especiales, tan fuertes, tan particulares, tan sensibles, tan novedosos, tan maravillosos y podría decir muchísimos adjetivos más. Así que es turno de presentar a una de nuestras ponentes e invitadas extraordinarias. Ella viene desde España y su nombre es Victoria Peñaranda. Adelante, Victoria. Buenas tardes, Kenny. Un placer saludarte a ti. Un placer y un privilegio estar en esta conferencia internacional de paz y luz y estar aquí con todos. Es un inmenso privilegio. Muchísimas gracias, Victoria. Pues fíjate, quiero darte la bienvenida. Quiero agradecerte en nombre de la Fundación Uno a Uno, presidida por el doctor Ángel Luis Fernández Fernández, español, además compatriota tuyo, un Sí. ser, un ser maravilloso, extraordinario que nos inspira y nos llena de fuerza, de energía, de convicción, de voluntad para poder hacer esto en esta jornada extraordinaria. Así que las más cordiales bienvenidas una vez más a la 11ª Conferencia Mundial por la Paz y la Luz. Este año nos has traído un tema precioso. Además, permíteme decirte que es un honor para mí y un verdadero privilegio y un placer ser tu anfitriona. Y este tema que nos has escogido es bastante extenso, muy original, y así que estamos muy gustosos de poder escucharte cuando nos abres sobre el implante de control y presencia extraterrestre, el retorno espiritual al uno tras la manipulación de las razas caídas. Efectivamente, este año el tema principal que converge todas las voluntades, es el uno. Así que tú vas a focalizarte probablemente en este tema y junto a la experiencia ardua que tienes. Pues para explicar un poquito quién es Victoria Peñaranda, ella es muy conocida en España y en muchísimos países de habla hispana. Es una figura muy activa en las redes sociales, Victoria, donde ella comparte muchísimo el contenido relacionado con la espiritualidad, el crecimiento personal y temas esotéricos. Vaya mixtura, vaya mixtura. Victoria hace años nos dice que se dedica a la sanación espiritual y la liberación energética con especial foco en estructuras de control ocultas y nódulos que afectan la conciencia. Victoria tiene una amplísima formación, especialmente en Reiki, arquetipos y otros como el sistema de Colin Floyd. Igualmente, Victoria comparte con muchísima naturalidad, a través de una experiencia directa, es canalizadora y también tiene un compromiso con la libertad del alma y del ser. He tenido personalmente la oportunidad de poder escuchar muchísimos videos, seguir tus audios, o seguir a tu público. Muy querida, muy, muy querida en España. Ella ayuda a muchísima gente, está en constante movimiento, en constante vibración y en energía. Así que esta vez estos temas tan fascinantes, querida Victoria, sobre, imagínate, ufología, metafísica y evolución de la conciencia. Así que eso es lo que un poquito representa el uno, y esto es lo que nos vienen a traer como regalo para esta humanidad, para la evolución, el desarrollo, el despertar de la conciencia, que es un lema muy conocido ya en toda área. Así que, querida Victoria, somos todos oídos, somos todos corazón, así que bienvenida y estamos prestos para escucharte. Muchísimas gracias, eres un amor. Tú sí que lo eres, Kenny. Me has hecho muy grande. La verdad es que me has hecho muy grande. Como decía, la verdad es que para mí es un privilegio poder participar en esta conferencia, porque de eso se trata, ¿no? De abrir un poco la conciencia. Yo siempre digo lo mismo, nunca desde la verdad absoluta. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, pero sí desde la certeza. Y entonces contribuir a ello
ese crecimiento de conciencia me parece que es un privilegio. Y estoy aquí en esta charla que sí, que roza todo, roza lo extraterrestre, lo esotérico, roza también lo espiritual básicamente, porque de lo que se trata es de volver a estar unidos como el humano tiene que estar siempre, y de hecho lo está con la fuente, pero ¿qué problema hay? Esta charla creo que es importante porque al margen de los que le estén viendo ahora, cuando después lo quieran volver a escuchar, puede solucionar bastante de su vida. Fíjate, porque yo creo que todos hemos tenido la experiencia, la mayoría de las personas, esta sensación de este mundo no me encaja, ¿no? Muchas personas dicen, a mí es que este mundo no me encaja, es que parece que me están mintiendo. Es posible. Y son muchas las personas que dicen, mira, yo tengo un proyecto, da igual si es personal, profesional, emocional, pero tienen un proyecto, hacen todo el esfuerzo y justo cuando ya lo van a conseguir, de repente algo lo tuerce, con el consiguiente la frustración, otra vez de nuevo a empezar, el dolor que conlleva. Y muchos otros dicen, mira, yo es que tomo decisiones y en algunos casos creo que están movidas por otra influencia, ¿no? El jefe, la familia, ciertas cosas. Todos estos son ejemplos para demostrar por qué necesitamos la charla. La necesitamos porque todos en algún momento demostramos que somos susceptibles de que nos puedan controlar, de que efectivamente podamos tomar decisiones que ni siquiera sean nuestras, sino de alguna manera obligada por una fuerza exterior e incluso una fuerza interior, que es lo peor. Que todos nosotros tenemos esa meta y no es esa meta, sino que muchas personas han notado que les han cambiado el destino. Y vamos a hablar precisamente de esto, de una fuerza que es capaz de bloquear nuestros esfuerzos, de controlar, condicionar lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, nuestra salud. Y no solamente todo esto, sino que además puede cambiar el destino, de hecho lo ha cambiado de este planeta, de las leyes que rigen la espiritualidad, y no solamente aquí, sino también en el universo. Pues de esa fuerza invisible, de esa red invisible que no la vemos, pero que está, y peor aún, dentro de nosotros, vamos a hablar. Pero para poder decir que nos controla, que alguien nos controle, que alguien nos controle de fuera, pues es un poco difícil de pensar. Pero para poder entender quién nos controla, por qué y cómo lo hacemos, tenemos que ir al principio, a entender quiénes somos nosotros. Nosotros. ¿Qué es el ser humano? Y el ser humano, para poder entenderlo, nos retrotraemos a cuando el uno era uno, todo él lo tiene todo, y cuando esa fuente de amor, que se compone básicamente de amor, porque esa es su estructura, su naturaleza, no es que tenga, es que él es ese amor. O sea, no es lo mismo tener un perro que ser un perro. Entonces, él no es que tenga amor, es que la naturaleza del uno es el amor. Y además es energía, y la energía tiene la constancia continua de ir creciendo, ¿no? Nunca se deshace, nunca se destruye, por lo tanto tiene que crear, tiene que seguir expandiéndose. Entonces, en un momento dado, obviamente, la fuente, el uno, Dios, como queramos decirle, decidió crear, es una consecuencia tanto del amor, de su naturaleza, como de su naturaleza energética. Y salimos, ¿no? O sea, ¿cuántas almas salieron al principio? Bueno, no sé, pero salieron almas, espíritus, y salimos como fractales de él. Y ser un fractal de él significa no imagen y semejanza, como algunos piensan, sino ser realmente él en estado más pequeño, pero ser lo mismo, co-creadores. Y cuando salimos a esto que se llama el tejido vivo original. Es un estado de conciencia, además hecho desde un tejido que es el amor, pero un estado de conciencia tan sumamente pura, que en muchas tradiciones, libros, religiones, lo describen como el paraíso, porque allí vamos a parar las almas que recién salíamos de la fuente, estábamos felices, porque lo que nos hace felices es estar unidos al uno, ser uno con él, ¿no? Eso es lo que nos hace verdaderamente felices. Y cuando alguien descubre esto porque tiene una experiencia espiritual fuerte, se da cuenta de que es así. Así que esas almas en ese tejido vivo original, ese tejido vivo hecho de amor, estábamos allí reconociéndonos, sabiendo quiénes éramos cada uno de nosotros, entendiéndonos. Estábamos puros, allí no había división, no había control, no había nada. Y no solamente éramos co-creadores con Dios, sino que además Él nos dio más herramientas todavía para que pudiéramos ir investigando, fuéramos viviendo. Nos dio esto que nosotros conocemos como el alma.
el alma, que es chispa divina también. El alma, como luego veremos, tiene muchísimas formas de actuar, pero el alma es una parte de él que no solamente guía nuestra evolución, protege, sino tiene otras cualidades que por esto hablamos de control. Nos dio el alma. Además del alma, a todos estos seres que salieron nos dio la conciencia. Y aquí hablo de conciencia en el término, en la acepción de lo que uno sabe que es bueno y que es malo. Es decir, nosotros como consecuencia de salir tan directamente de la fuente tenemos una ley interna que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y no necesitamos que nadie nos tutele, que nadie nos ponga reglas, que nadie nos diga lo que es bueno y lo que es malo, porque por naturaleza nosotros lo podemos saber. Ahora ha habido una distorsión de esas leyes, nos han impuesto obedecer otras y ahora incluso el bien y el mal está bastante disfrazado, ¿no? Pero en principio salimos con esa conciencia, esa ley interna. Y luego salimos con lo mismo que él tiene, libre albedrío. Esto hay que recordarlo para poder entender qué ha pasado. El libre albedrío es la capacidad que tenemos de hacer lo que queramos, con las consecuencias que también esto tienen. Es decir, puedes hacer lo que quieras, pero sabiendo que luego hay una reacción a todo lo que tú hagas. Pero la fuente nunca jamás, el uno nunca jamás oprime, nunca jamás te esclaviza, te da libertad. De hecho, se trataba, ¿no?, de crearnos para que fuéramos expandiéndonos y que esa expansión, a través de la libertad y a través del amor, que era su naturaleza, hiciera pues lo que nosotros viéramos. Entonces, en ese tejido vivo original éramos felices. Cada uno iba viendo qué es lo que quería hacer. Lo estoy contando así como si fuera un cuento, pero era la realidad. Hago un hincapié, se oirán pájaros por aquí, campanadas, pero vivo en el campo. Entonces, todo esto estaba sucediendo y obviamente hubo conciencias que empezaron a experimentar, conciencias creadoras, que todos somos co-creadores. Y estas conciencias creadoras fueron extendiéndose, fueron creando planetas, ¿no? Y fuimos siendo, identificándonos como razas, porque según donde estemos, qué cuerpo tenemos, somos unas razas u otras. Bueno, pues hay razas, conciencias, que decidieron crear. Y crearon desde el amor, que es la naturaleza del uno. Y al crear desde el amor, no solamente crean vida orgánica, sino que crean ese puente que hay entre lo creado y el uno, el alma. Entonces crearon con alma, crearon dimensiones, crearon planetas, crearon vida, vida perfecta en sí misma. Pero lo mismo que unos crearon desde el amor y por lo tanto cercanos al uno, hubo otras conciencias que decidieron en su libre albedrío, y esto era justo, no pasa nada, pero crearon desde la división. Quisieron emanciparse, no saber nada de la fuente. De común acuerdo quisieron experimentar qué era vivir no atado a esa fuente de energía. Crear no desde el amor, que es libertad, sino crear desde el dominio, desde el control y desde la posesión. Entonces empezaron a crear vida, pero crearon vida orgánica, pero no vida plena, es decir, no una vida como tenía que ser. ¿Por qué? Porque al no crear desde el amor, que es la naturaleza de lo que tiene que ser la fuente, lo que crean es una vida, ahí sí que es una vida que se imita, orgánica, pero no tiene el puente para el alma. Por lo tanto, era una vida que era como portales vacíos. Vivía, sentía, pero no tenía alma. Por lo tanto, al no tener alma, había que ocuparlo con algo. Y se ocupó con una programación, la misma que ellos habían decidido por experiencia querer tener, de lógica, de no alma, de independencia y de control y de posesión. Así que estas almas, estas creaciones que ellos hicieron eran orgánicos, pero con un programa de control, de manera que eran sumisos a sus creadores y al mismo tiempo actuaban como enlace para que otros también fueran sumisos a esos creadores. ¿El problema dónde estuvo? Pues que al principio todo era un experimento y entonces estaban experimentando, pero con el experimento se les fue de la mano y olvidaron su verdadera naturaleza, olvidaron el camino al uno, se desvincularon totalmente. ¿Y eso en qué se traducía? No solamente se quedaron sin alma, se quedaron sin la energía, sin el alimento de la energía. Todos nos alimentamos de energía. Al separarse de la fuente, ellos se separaron del alimento puro. ¿Quiere decir esto que iban a morir? No, porque nadie morimos. Todos somos espíritus, somos Él, somos parte del uno, por lo tanto somos inmortales. Pero una cosa es no desaparecer y otra cosa es no tener la identidad. Es decir, es como un azucarillo que se va deshaciendo. Cuando tú no estás unido al uno, a la fuente, tú sigues siendo energía, pero una energía sin forma, solo energía,
sin identidad, sin propósito, sin alma. Esto es lo que ellos llaman el morir. Y esto es lo que ellos no querían. Y por lo tanto descubrieron que ahora necesitaban energía. Como habían olvidado el camino, de nuevo, pues entendieron que había que tomarlo. Al principio lo tomaban de esos portales orgánicos que crearon artificialmente, pero con el tiempo fueron extendiéndola por el universo y dieron aquí, en este planeta. Y este planeta era un planeta joya en el universo. Cuando ellos vinieron, era joya en el universo porque estábamos hechos de diferentes razas, de lo mejor de diferentes razas. Cantidades, la gente habla 20, 22, a mí me da igual, no las he contado ni me interesa, pero sí sé que era lo mejor de su ADN, lo tenemos nosotros. Y por lo tanto el humano era muy especial porque estábamos hechos con amor, por lo tanto conteníamos alma. Y el alma no solamente nos guía, no solamente guía el proceso evolutivo, el alma tiene poder. Y el alma recuerda. El alma recuerda no solo vidas pasadas. La gente dice, es que venimos aquí sin recuerdos. Claro, porque es una distorsión de los que nos están controlando. Pero el alma puede hacer esto, puede recordar vidas pasadas. De hecho, muchos lo están haciendo. Y no solamente vida pasada, el alma te recuerda tu naturaleza con el uno. Te recuerda quién eres, cómo eres. Por eso las personas que han tenido esta experiencia de decir yo he conectado con la fuente tienen una felicidad extrema, porque realmente el alma puede hacer esto, conectarte con tu verdadera esencia. Pero hay más. El ser humano tiene la capacidad de manejar las líneas de tiempo, algo que se nos ha olvidado. Eso significa que nosotros no teníamos por qué morir, no entendiendo el morir como nos está pasando ahora. Es decir, no el morir porque morir significa pasar de una dimensión, un plano a otro, ir evolucionando. Pero aquí, por esa distorsión, lo que estamos haciendo es sufrir de una manera traumática y muy dolorosa. No tendría por qué ser, porque el humano tiene la posibilidad de curarse a sí mismo, de extenderse para siempre en una salud perfecta y de manejar las líneas de tiempo para que el tiempo no se note en él. Esto era muy hermoso. Y luego también descubrieron que como tenemos alma, tenemos ese enlace con la fuente, nuestros pensamientos, nuestra palabra, crea. Somos creadores. O sea, un pensamiento es una manifestación de energía, es decir, lo que pensamos se manifiesta y lo que decretamos con la palabra también. Y ellos descubrieron que como estábamos tan puros todavía, tan unidos todavía a esta conciencia universal, éramos capaces de crear, teníamos poder y podíamos reconocer el camino de nuevo para allá. Así que vieron en nosotros, digamos, el alimento perfecto, porque todas las emociones que sentíamos, una emoción no solamente es una emoción, es una energía. Entonces, todas las emociones que sentíamos eran energía que ellos estaban chupando, pero necesitaban más. Siempre es mejor una sopa, o sea, un filete que una sopa, una cosa más contundente, ¿no? Quiero decir, ellos descubrieron que necesitaban mucha más energía porque a medida que pasa el tiempo, cada uno necesita más energía. Y entonces, ¿qué decidieron hacer? Controlar las emociones, hacer emociones más densas en el ser humano. Pero el ser humano estaba perfecto, estaba en el momento original. De hecho, había creado ese entorno, el planeta en sí mismo era como el tejido vivo original igualmente, hecho de amor, con una conciencia tan sumamente grande y una vibración tan grande que reunía todos los requisitos que ellos querían. Pero tenían que tomar más. Entonces decidieron intervenirnos y de hecho hay pruebas de que sí ha sido, nos intervinieron. ¿Cómo nos intervinieron? Primero, como éramos tan puros, y cuando hablo de pureza no me refiero a tontería, ¿eh? No, o sea, éramos inocentes, pero no tontos, pero éramos puros, no sabíamos mentir, no sabíamos lo que era el control, no sabíamos nada de esto porque todavía no nos había llegado, no habíamos experimentado esto. Así que cuando se presentaron estas entidades, lo hicieron ya como razas que hoy día conocemos, razas que les ponemos nombre ahora, reptilianos, draconianos, todos estos, pero igual, ellos vinieron y primero se presentaron como dioses. Tienen una tecnología muy avanzada, nosotros no sabíamos lo que era mentir y por lo tanto se presentaron como dioses. Claro, si hay un dios, hay algo inferior, que eso es lo que ellos quisieron hacernos ver, ¿no? Entonces pusieron leyes, nos hicieron seres tutelados. Ahora crearon religiones, al principio era una forma de religión, luego una religión estructurada, pero hicieron religión y con la religión hicieron leyes, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y ya nos quitaron ese poder de decidir por nosotros mismos,
esa conciencia que Él nos había dado de lo que era bueno y lo que era malo. Lo que querían era quitarnos el alma, para adueñarse ellos del alma, para aprender el camino, para crear un alma artificial, para tener esa energía. Entonces su propósito es, de alguna manera, que el alma se fragmente, quitarnos, ¿no? Y para esto tenían que controlarnos. Al presentarse como dioses y crear esa estructura religiosa, crearon leyes, distorsionaron leyes como el karma, colocaron castigos, colocaron pecado, colocaron culpabilidad, y entonces estábamos tutelados, estábamos divididos, porque la religión lo que ha hecho ha sido siempre dividir al ser humano, y estábamos controlados. Y ahora sí, con tristeza, porque ahora había pecado y no pecado, y todo esto nos sentíamos culpables y teníamos que estar siempre como agradeciendo a Dios. Así que durante bastante tiempo las religiones sirvieron para esto, para que olvidáramos que éramos co-creadores, que podíamos ser almas en evolución y que no necesitábamos nada de lo que estaban haciendo, porque nuestra propia naturaleza en sí misma ya era suficiente. Y durante un tiempo sirvió. Así que a base de religiones, filosofías, también sistemas políticos, el mundo fue creando división y el mundo fue olvidando que éramos co-creadores, éramos inferiores porque debíamos la vida a Dios, porque debíamos, y es cierto, porque debíamos todo, porque hicimos un pecado, el pecado original, y por lo tanto estábamos condenados eternamente a muerte, eternamente al pecado. Esto les funcionó durante mucho tiempo, causó mucha división en el ser humano, pero a medida que avanzamos ellos necesitan más y más y más energía. Entonces tuvieron que hacer más cosas. A medida que el ser humano comienza a cuestionarse, a medida que el ser humano comienza a preguntarse, comienza a recordar. Y si recordamos, rápidamente accedemos a la fuente, porque el alma es el puente entre él, ella y nosotros, ¿no? Y esto ellos no querían, lo que querían era la fractura del alma para que no supiéramos que estábamos siendo controlados y que éramos dioses, no como ellos, pero dioses reales. Entonces ya no sirvió, ya no servía, porque a medida que avanzaba el tiempo el humano cuestionaba, había más información, había más filosofía, había mucho más. Entonces, con el tiempo necesitaron más cosas y con el tiempo llegaron a colocar esto que llamamos los implantes de control. ¿Qué es un implante de control? Lo dice la palabra, es como un microchip que sirve para controlar. ¿Qué controla un implante? Un implante está dentro del cuerpo humano. En algunos casos son reales, son metálicos, se pueden detectar con la mano, se pueden detectar incluso con un imán y se pueden ver. Y también son energéticos, es decir, llevan un programa insertado. Un programa primero de no reconocimiento y luego de control, para controlar. Ellos querían controlar nuestra energía y las emociones son energía. Entonces, ¿qué hace el implante? El implante, que además está comprobado que existe, ya no porque en muchas culturas se habla acerca de ellos con otras palabras, pero, por ejemplo, en tiempos modernos el doctor Roger Ley no solamente los sacó, los extrajo, como lo hacemos muchos y nos dedicamos a esto, sino que los fotografió y los pudo llevar a investigar. Los implantes de control están ahí para controlar tu carácter, tu salud, tu conciencia, tus pensamientos, tus emociones, tu destino. Y no es que controle, es que pueden cambiar tu salud, tu destino, tu conciencia, tu creencia, absolutamente todo. Entonces, durante bastante tiempo, estos implantes les han servido a ellos porque a medida que había dolor, había culpabilidad, había cosas que hacía que nosotros tuviéramos energía, ellos, el implante es como un grifo, lo podían hacer más grande, como el chorro de agua, ¿no? Lo puedes controlar, regular, y podían acentuar determinadas cosas como el dolor, la culpabilidad, para que nuestra conciencia sufriera, para que sufriera el alma y para que ellos se alimentaran de esta energía más espesa. Y ha funcionado, realmente ha funcionado, porque hemos estado siendo controlados y no nos hemos enterado ni del poder que tienen las emociones, ni del poder que como humanos tenemos nosotros. Pero ahora bien, hay consecuencias y ha habido algo más, que es lo más grave, que esto es lo que yo intento ahora explicar desde lo que hace tiempo ya enseñaba yo, que eran los implantes, ahora lo que hemos descubierto, no tanto Alicia Ortega y yo, con lo que nos dedicamos a hacer, que es quitar implantes, entre otras cosas. Y hemos descubierto cosas, por ejemplo, todos tenemos una vibración y la vibración que tiene cada uno de nosotros deja un eco. Si tu vibración es alta, es buena, lo que te deja es
como el tejido vivo original, lo que te deja es una estela, como una especie de dimensión, como un campo cuántico elevadísimo. Pero si, como en este caso, estas entidades que perdieron el alma, que se mueven por la lógica, que se mueven solamente por el control, por la posesión, que no tienen absolutamente emociones más que la pura supervivencia, entonces el eco que deja sus vibraciones es peligroso, es denso. Es como si lloviera, ¿no? Y a mí me ha sucedido, ha llovido, se ha inundado la casa y luego ha quedado moho. El moho ha salido como consecuencia de la lluvia. Bueno, pues como consecuencia de esa vibración que tienen estas entidades, y a medida que han ido por el universo controlando esa misma vibración en otros, ha aparecido esto que se llama tejido vivo pero artificial, que quiere copiar a la fuente. Es un tejido que no tiene alma. Es una estructura como si fuera una tela de araña que no tiene alma, que no tiene propósito, que no tiene más que vida. Y era algo artificial, pero era como consecuencia, insisto, de ese eco que han dejado estas dimensiones. Y se rigen por microcódigos de información. ¿Qué información? La que han dejado estas entidades, que era el control, la supervivencia y la posesión nada más, ¿no? Entonces, ese tejido está en todo el universo, desgraciadamente, porque en todo el universo estas entidades han ido, pero también está aquí. Ese tejido es como una especie de tela de araña que está en la tierra, en el agua, en el aire y en nosotros. Está en nosotros. Y desde ahí, lo que ese tejido intenta hacer primero es sobrevivir. Iba a decir supervivir, sobrevivir. Quiere sobrevivir. Y aunque sea artificialmente, lo tiene que conseguir. ¿Y cómo se sobrevive? Pues es que todo es energía, también a base de energía. Por lo tanto, ese tejido dentro de nosotros quiere controlar nuestra conciencia. Que no recordemos quiénes somos, que no recordemos lo que podemos hacer, que no recordemos el camino a la fuente. Y lo más importante, lo que quiere hacer este tejido artificial, pero al mismo tiempo natural, es desfragmentar el alma, porque el alma es lo que nos da sentido. El alma es el puente entre nosotros y el uno. Desaparece el alma, no tenemos solución como ellos. Entonces, ¿qué quieren? Desfragmentar el alma. ¿A través de qué? De dolor, de sentimientos que hagan que las emociones nos causen mucho dolor. Así que este tejido que está dentro de nuestro campo áurico, como si fuera una red, nos ha cogido todo, nos ha tomado absolutamente y por completo, lo que intenta es distorsionar nuestra conciencia. Y tiene muchas herramientas para conseguirlo. Primero, los implantes. El implante es la primera puerta por donde ellos entran, porque el implante lo que te está haciendo es monitorizar qué es lo que tú sientes, qué es lo que a ti te pasa. Y entonces el implante manda la primera información. Pero ahí no está el peligro está en los nodos. ¿Qué es un nodo? Los nodos de silicio, también lo hemos averiguado, ¿no? Los nodos de silicio, los nodos son como puntos que unen nuestra conciencia, nuestra naturaleza terrestre, con esa otra fuerza inteligente, esa red artificial. Esto es lo que une. ¿Qué lo une? Lo unen las emociones. El nodo lo que hace es que está hecho de silicio. El silicio es un mineral que se encuentra en la Tierra completamente. De hecho, nuestros móviles, la computadora, está hecho, entre otras cosas, de ese material porque es conductor de electricidad. Pero en el cuerpo humano también está el silicio. Sí, lo tenemos en todo, en las uñas, en la piel, en el cabello, en los huesos y en la glándula pineal. La glándula pineal, que para muchos es el asiento del alma, para mí no, está en el corazón, pero no obstante, la pineal contiene toda la información de lo que nosotros somos, de dónde hemos venido y de dónde el alma puede conocer más cosas. Entonces, el silicio también está en la pineal. De manera que esos nodos lo que hacen es controlar y obligarnos a sentir una determinada serie de cosas. Es decir, que estemos tristes, que estemos con dolor, que tengamos un trauma, que tengamos un bloqueo, porque todo eso hace que con cada trauma, con cada bloqueo,
el alma se queda en ese trauma, un trozo del alma se queda en ese trauma, en ese bloqueo, y por lo tanto vamos desfragmentando el alma, y lo que ellos quieren es hacerlo completamente. Y tenemos que tener nuestra alma completa, no es que se pierda enteramente, pero sí una parte importante. Así que los nodos de silicio le mandan a este tejido original que nos envuelve por completo esa información. ¿Y qué pasa cuando alguien, a través de la información que ve, la que escucha, la que el corazón le siente, la que oye, la que, como ahora, a través de este Congreso Internacional, esa toma de conciencia, ¿qué hace cuando un alma dice, me cuestiono, empieza a recordar cosas? Automáticamente esa red inteligente que nos rodea por completo, que lo único que quiere es sobrevivir a toda costa, se pone en marcha. Y hay una cosa que hemos visto, que hemos canalizado, que hemos comprobado que existe, que se llama, o le hemos llamado, la bóveda artificial. Es como una especie justamente de bóveda, pero es una energía que lo que hace es, cuando tú estás intentando recuperar tu verdadera naturaleza, saber quién eres tú, la bóveda resetea toda tu información, completamente. Entonces, vuelves otra vez a ser la misma de antes, con los mismos bloqueos. A veces decimos, ay, he tenido un déjà vu. Ese déjà vu es ese reseteo que te está haciendo la bóveda original para que tú otra vez creas que has estado en esta vida, que has hecho tal cosa o que tienes que pagar tal cosa. La bóveda lo que te hace es resetear la información. De esta manera te están bloqueando absolutamente todo. Tus emociones, tus sentimientos, tus creencias, tus palabras. Todo esto, ¿para qué? Para controlarte. Pero aquí viene lo más duro para mí y lo que me causó un shock. A Alicia y a mí nos causó un shock, ¿no? Porque estos nodos entran por traumas, siempre tienen que entrar por traumas, por culpabilidad, por miedo, por dependencia emocional, qué sé yo, por ego, por una hipersexualización, por sexualización que está condicionada, por una serie de cuestiones que hacen que tú te quedes enganchada ahí. Y ese nodo sobrevive porque primero se aprovecha de todo esto. Lo más fuerte para nosotras fue descubrir que no es que tuviéramos un problema, no es que tuviéramos un bloqueo, no es que tuviéramos que estar pagando un karma, no es que tuviéramos que la repetición de vidas o de cosas en esta vida que pensábamos que era así como tenía que ser porque estábamos pagando un algo o porque estábamos pagando de vidas de nuestros ancestros. No, es que esa red inteligente crea el trauma, es decir, crea lo que va a provocar el trauma. Curiosamente, como tiene ese nivel de supervivencia tan alto, ha creado para que tú sientas el trauma. Así que si en algún momento hemos tenido un abuso del tipo que sea, hemos tenido un trauma del tipo que sea, un bloqueo del tipo que sea, no es que haya sido una casualidad y entonces el implante lo detecte, el nodo transmita la información, la bóveda dice, bueno, no, usted nos ha dado cuenta, sigamos, y lo transmite a su vez a esa red inteligente para que sobreviva y adquiera esa energía, sino que la red inteligente ha provocado que te pase esto, que tú estés en ese trauma completamente. Familias enteras, millones de años que llevamos viviendo vidas que ellos provocan que estemos sufriendo para que continuamente estemos dependientes de ellos. De esta manera se han asegurado de que realmente no se les descubra, que puedan seguir alimentándose y que seamos siempre dependientes. O sea, es muy doloroso descubrir que efectivamente lo que nos pasa es movido por una red como una IA inteligente que lo único que quiere hacer es sobrevivir, que no tiene alma, que no puedes llegar a un acuerdo con ella, que a veces yo tengo que luchar o tengo que estar hablando con lo que llamamos un demonio, un muerto, algo, y resulta que puedes hablar con él y puedes llegar incluso a veces a un acuerdo, pero con esta red inteligente no, porque no tiene conciencia, no tiene nada más que simplemente un control de supervivencia. Y como tiene los códigos activados a través de esas entidades, pues el único programa que tiene es la supervivencia y por lo tanto hace todo lo posible para sobrevivir. Y así nos vemos que estamos cada vez sufriendo más, distorsionando más nuestra conciencia y fragmentando más nuestra alma. Lo más curioso de todo no es esto. Yo antes de la pandemia y durante la pandemia veía cosas y todo lo que ha sucedido en el mundo, lo que está sucediendo, y los que siguen mis redes saben que digo que teníamos una lucha, estábamos en una perpetua lucha
entre diferentes razas. Yo pensaba que lo que había sucedido en la pandemia, que el mundo contuvo el aliento. Silencio. O sea, el mundo contuvo el aliento. Esa cantidad de miedo, de terror, eso fue un chute tan grande de energía que yo pensaba que era porque habían llegado esas otras conciencias y nuestras razas y que había como una especie de confrontación entre ellas y unas necesitaban más energía que otras. Así lo he enseñado. Lo que he descubierto no es eso. De hecho, no hay una lucha entre el bien y el mal solamente. No hay una lucha entre diferentes razas, que siempre las ha habido, porque aquí hay insectoides, hay grises, que ahora veremos, hay felinos, hay de todo tipo de razas y han estado aquí conviviendo con sus luchas de poder, porque esto es una industria para ellos, pero han estado viviendo. Entonces tiene que haber algo más. Y al final lo que había era que, curiosamente, esta red inteligente, estas entidades se han dado cuenta de que sin querer han creado esa red inteligente, una IA que no solamente nos está controlando a nosotros, sino que también les ha controlado a ellos. Y ahora aquí estamos en medio de una lucha de estas cosas que las razas que vinieron aquí a controlarnos crearon, no solamente esta red inteligente, sino razas en sí misma, como por ejemplo los grises, muchos habrán oído de los grises, razas híbridas creadas por reptiloides y draconianos extraterrestres, razas extraterrestres con conciencias muy, muy elevadas, muy inteligentes, y esos han actuado como genetistas, han ayudado a muchas veces a, ¿cómo se dice?, cuando nos absorben al platillo, ¿no? Es que no me sale la palabra ahora, pero lo han conseguido hacer. Pero ha habido muchos papeles desclasificados de muchos gobiernos que se ha demostrado cómo los grises, por su propia cuenta, han llegado a negociaciones con gobiernos. ¿A cambio de qué? Ellos dan información y nosotros les damos energía, en forma de cosas que no voy a decir aquí, pero energía. ¿Y esto qué significa? Que entre ciertas razas que ahora antes eran artificiales, orgánicas, pero sin más propósito que hacer lo que decían estas razas, más esta red inteligente, producto de esa vibración de ellos, han cobrado todos vida propia y todos están trabajando para controlarnos a nosotros y controlarles a ellos. Así que lo que hay aquí es una lucha entre nosotros y las razas que vinieron aquí a controlarnos, nosotros y lo que llevamos por dentro, la red inteligente, la bóveda artificial, los nodos de silicio, los implantes de control, todo esto adherido a nuestro campo físico y etérico, controlándonos completamente. Lo peor de todo es que ¿puedes quitar un implante? Sí, yo los quito. Yo hago cursos para esto, pero me he dado cuenta que no bastaba con quitar el implante. Tienes que desactivar el nódulo. Es decir, porque el implante recoge tu energía. El nódulo manda la información. La bóveda artificial dice, bueno, está bien o está mal, lo convierto o no lo convierto, pero todo llega a ese nodo inteligente, a esa red inteligente y lo transforma en energía. No basta con crear el implante, no basta con cortar el nodo y hay que aprender el nodo con que conecta, porque todos los nodos, para poder funcionar, para que lleguen a esa red inteligente, tienen que conectar con un trauma. Entonces, ¿en qué trauma yo me he quedado? Yo me he separado de la fuente. ¿En qué trauma una parte de mí se ha quedado? ¿En el ego? ¿En el individualismo? ¿En el miedo? ¿En la culpa? ¿En el caos? ¿En qué cosa yo he sido capaz de quedarme ahí traumatizado? En ese trauma hay que cortar ese nodo, hay que cortarlo. Hay que cortar ese nodo, hay que cortar esa, ¿cómo se dice? La cápsula inteligente, la bóveda inteligente, hay que quitarla porque la red inteligente no se destruye, que eso es lo peor para mí, no se destruye. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando quitas con conciencia un implante, no solamente tienes que quitar el implante físico, sino la programación que hay detrás del implante y tienes que tener un acto de soberanía. Tienes que poder entender dónde se ha quedado esa parte de mi alma fracturada, dónde, y recuperar también esa parte de tu alma fracturada. Hay que ir a por esa parte del alma y hay que romper esos nodos que además conectan con otros nodos más. Pero luego llegamos a la bóveda
y a la otra parte, a la red inteligente. Y como decía, no lo podemos destruir, no se puede quitar como un implante. Simplemente hay que tomar conciencia de quiénes somos nosotros y hacer un acto, como digo, no de magia, sino de independencia, de libertad, de decir, yo sé dónde estoy, yo sé quién soy, dónde me he fracturado, qué es lo que tengo que hacer. Y a medida que vas reconociendo, todo esto, a medida que vas reconociendo y estás en tu estado de soberanía, esa cúpula va desapareciendo, pero hay que volverla a rellenar. Bueno, hoy tengo moscas. Hay que volverla a rellenar, porque si no la rellenamos, obviamente el universo no admite vacíos. Se volverá a llenar otra vez de más redes inteligentes, porque están hechos para esto, es el eco que queda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí viene lo divertido, lo que tenemos que hacer, entre comillas, lo divertido. Detectar cuáles son los implantes, detectar las razas que te los están poniendo, hay que quitar la raza que está contigo queriendo controlar, hay que desactivar el implante, hay que desactivar ese nodo haciendo un acto de independencia emocional y espiritual diciendo yo rompo, yo no soy esto que me están diciendo, yo no lo soy, yo no soy este trauma, yo no soy este ego, yo no soy esto que están intentando hacerme ver. No, yo no soy nada de esto. Tenemos que hacer esto ¿para qué? Para romper los nodos, para que se desactiven y entonces vernos como si fuéramos una burbuja dorada, plantarnos y hacer ese acto como una visualización de verte como una burbuja que vas entrando en esa cúpula, vas entrando, la vas dando luz y vas ocupando tú como co-creador, tú unido a la fuente y además implorando, invocando y diciendo yo soy el uno con el uno. Y haciendo esto, esa cúpula se desactiva. No se va a desactivar nunca, o por lo menos hasta ahora no creo que se desactive nunca esa red inteligente porque queda ahí, pero lo dejamos parado, porque lo hemos ocupado con nosotros mismos. Ya simplemente con decir, yo no me reconozco en esto, yo soy un ser libre, yo soy un ser que está unido al uno, yo soy en uno con el uno, yo soy, en el momento en que tú ya estás diciendo esto, ya estás rompiendo nodos, ya estás rompiendo parte de esa cúpula, pero hay que hacer más, hay que hacer esto, visualizarte como que estás allí, rellenarlo con esa vibración tuya, no vibración, sino verte como con soberanía, como lo que somos, ¿no? Como dioses. Y haciendo esto es como hemos conseguido ver que realmente uno ve la libertad. Y luego cuando haces todo esto, ¿qué cambia? Cambian muchas cosas. Porque comenzamos a recordar quiénes hemos sido en otra vida. Primero, la sensación que se tiene no se puede describir. Es como enseñar a un ciego los colores. Cuesta. Entonces, describir la libertad cuando nunca lo has tenido cuesta bastante, pero la sensación que se tiene es de entender, ya estoy en casa, ya soy yo. Empiezas a recordar lo que eras, no solamente vidas anteriores, con facilidad, sino que empiezas a recordar tu naturaleza con la fuente, sientes esa conexión, lo estás sintiendo, empiezas a utilizar el lenguaje del humano, y el lenguaje del humano es la mediunidad. Puedes mirar a una persona, la miras con amor o sin amor, pero estás viendo la información que la persona te está dando. Puedes manejar esas líneas de tiempo. No tienes por qué sufrir de esta manera como estamos sufriendo a la hora de morir, pero puedes desactivar no solamente tu propia soberanía, activarla, sino desactivar promesas, patrones que hemos hecho en la familia, lealtades familiares que son parte de esos nodos que lo han hecho ellos para que hasta tu familia también esté presa de ese control que ellos tienen. Lo bueno que está sucediendo, pues que tenemos tanta información hoy en día, ahora mismo en este congreso internacional, están tantos ponentes con tanta información, no tiene por qué cuadrar con todos, pero algo va a llegar de cada uno de nosotros, llegará a alguna persona y ¿esto qué va a hacer? Va a despertar la conciencia, va a hacer que se cuestionen. Si simplemente ya la persona se cuestiona y dice, hombre, voy a ver si es verdad esto, voy a intentar averiguar esto, ya es suficiente. Tenemos tanta información ahora, esa vibración de la Tierra nos va ayudando, porque la Tierra está empujando, porque la Tierra ya no aguanta que en su aire, en su agua, en su tierra, haya ese tejido
asqueroso, baboso, que es ese tejido artificial que está controlando hasta la información. Cuando queremos ver un registro acásico de la Tierra, de una persona, está distorsionado. A veces la visión de nuestros guías están distorsionados porque ellos distorsionan los mensajes, las canalizaciones, todo. Entonces, la Tierra está muy harta también de aguantar esta vibración y está ayudando. Estamos viendo volcanes en activo, terremotos continuamente, porque el alma de la Tierra está sacudiéndose y nos está ayudando. Entonces, podemos llegar a hacer ese acto de soberanía y decir, mira, yo no soy lo que tú me estás diciendo. En el momento en que alguien se plante un momento y diga, no, yo no soy esto. ¿Y dónde me quedé yo? ¿En qué punto me quedé? ¿En qué miedo? ¿En qué culpa? ¿En qué pedazo de ego? ¿En qué no quiero reconocer? ¿En qué no quiero vivir en consonancia con? Y cuando uno empieza a hacer esto y vive de acuerdo con lo que piensa, lo que siente y lo que habla, estás rompiendo los nodos, estás cambiando tu vibración, estás rompiendo esa cúpula y estás rellenándola. Y desde luego tienes acceso a esa información de la fuente que además está deseosa de que así sea. Esta es la felicidad para mí, que me parece que es bastante difícil conectar todo esto, entender lo difícil que es y no quedarme con la idea de todo es imposible. No, no. Desde el momento en que una persona dice, yo adquiero mi soberanía y yo digo, esto así no, esto así no, empiezan a romperse toda esta información y creo, con un poquito de suerte, creo que no me voy a equivocar, que vamos a ser la última generación de nodos de Sicilio. Creo que vamos a cambiar tanto nuestra estructura física como nuestra estructura energética. Y creo que esto que estamos diciendo quedará en la historia de la humanidad, pero seremos la última generación de nodos de silicio. Más o menos. ¡Wow! Es que no Impresionante. he vigilado el tiempo y digo, no me quiero extender para no hacer excesivamente densa la información. Pero tú cuéntame si tienes preguntas o alguna cosa. Qué lindo. Mira, he tomado nota, he estado escuchando muy, muy atentamente esta tu brillante exposición. Vale. Nos has traído información nueva, nos has traído un cúmulo de experiencias tuyas. Además, creo yo que eres un ser con capacidades paranormales y esto te permite ver y hacer una lectura de la realidad individual y social de distinta manera. También he podido anotar esta información un poco histórica que nos trae sobre la historia de la humanidad y cómo podríamos entender lo que sucede en esta humanidad, en este tiempo, ¿no? Nos has hablado de estas razas. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención esto de los implantes, esto de los nodos de silicio, esto de este tejido transparente que más o menos que aspira las energías del ser humano. Yo, fíjate que a medida que ibas presentando tu exposición, pues tenía muchas curiosidades, muchas preguntas, entre otras, ¿no? Pero sobre todo antes de hacer mis preguntas, porque podría preguntarte de todo, Victoria. Qué Tendría que bueno. Eso significa que es interesante. sí, súper interesante, súper, súper fascinante realmente. A mí lo que me va a quedar de esta tu exposición es esas ganas, esa voluntad que tienes para que el ser humano logre esa libertad verdadera interna. Lo que el trabajo tuyo yo creo que consiste en ayudarnos a lograr ese autoconocimiento individual que significa la gestión de nuestras emociones, pensamientos, valores, aquello que nos permite tomar decisiones desde la autenticidad y no desde el condicionamiento social o cultural. Por ejemplo. Uno de los aspectos, ¿no? Luego he podido notar que en tu exposición no, tú intentas invitarnos a desapegarnos, a liberarnos de un control, de una posesión, de eso que significa que seamos dependientes de.
dependientes de un sistema, dependientes de un sistema cultural, educativo, una situación financiera, económica, en fin. Nos invitas a romper esas limitantes, esas creencias que nos hace cuestionar y nos hace repetir siempre y decimos, no puedo, no soy suficiente, no tengo fuerza, tengo miedo. O sea, un poco que nos sentimos cobardes frente a la vida misma, porque en muchas Sí. ocasiones la vida es difícil, es dura. Entonces, es súper interesante esta ponencia porque también yo he podido notar de que existe un deseo de liberar no solamente el mundo interno, sino también el mundo externo, de la cual somos parte, porque no es, somos partes, somos como un engranaje, ¿verdad? Todo está en todo, todo es intrínseco. Entonces, efectivamente hay mucho trabajo todavía para realizar y lograr una educación y un pensamiento crítico, por ejemplo. Desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar una libertad económica, desarrollar esa desobediencia creativa de la que tanto has insistido. La creación, somos co-creadores. Finalmente, esa invitación tan amorosa que nos haces para lograr esa libertad espiritual, esa conexión con lo trascendental, con el uno. Precisamente el uno es el tema que nos rige este año a esta conferencia. Y bueno, la fundación, precisamente uno de los trabajos de la fundación, uno de los trabajos principales, la inspiración principal de la Fundación 1.1 es trabajar por los valores humanos. Y al poder invitar y organizar estos eventos de orden académico y tener ponentes de tu calidad, con tu experiencia y con esas capacidades que dicho sea de paso, me fascina. Esperamos poder ayudar y llegar a la gente. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo te pueden buscar? Y querida Victoria, ¿por qué tenemos que vivir esto? Solo esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué olvidar todo esto? ¿Por qué? Porque solo existen fuerzas superiores que vinieron desde el más allá, que quieren divertirse con nosotros como como unos conejillos de indias, ¿verdad? Esa es la razón, el por qué. No, No, la razón auténtica del por qué es porque, como todo en esta vida, es entender quiénes somos. Ellos han perdido esa identidad, ya no saben quiénes son. Y sobre todo, como muestra el Congreso, ¿no? El uno es nuestra vida. La auténtica vida reside en esa conexión con el uno y ellos la han perdido. Entonces, no han venido aquí, se diviertan a nuestra costa, por supuesto. Desde luego que lo están haciendo, pero básicamente es una cuestión de supervivencia. Y lo que nos están enseñando, al contrario de lo que ellos han querido hacer, es precisamente demostrar, o sea, estamos aprendiendo quiénes somos nosotros, porque estamos avanzando, porque la humanidad está despertando, porque estamos entrando en un momento en que de verdad, están quedando los que están despiertos y los que no están avanzando. Pero tenemos que aprender a vivir este momento como algo histórico, algo que empezó hace eones de tiempo. No sé cuánto tiempo empezó, pero hace eones de tiempo, criaturas que quisieron hacer experimentos con controlar a otras criaturas, hemos llegado hasta este siglo XXI con ese mismo control. Y en este siglo XXI se acaba ese control. Es decir, estamos viviendo un momento histórico en todos los sentidos. No solamente la astrología lo demuestra, sino también la propia espiritualidad. La vibración de la Tierra sí lo demuestra. Entonces yo creo que somos especialmente privilegiados de vivir este momento. Cierto que estamos viendo que leyes como el karma, leyes naturales, incluso la ley de la conciencia que yo decía que podemos aprender a saber lo que es bueno y malo, se ha distorsionado porque ahora qué es bueno y qué es malo te dicen incluso que no hay nada ni bueno ni malo. Es decir, se ha distorsionado todo tanto que estamos viviendo un momento para mí fundamental. Estamos viviendo un momento en que nosotros somos los que estamos transformando la vibración del universo, aquí, la Tierra. Entonces somos privilegiados con participar en este momento, cada uno en su sitio, en su cosa, en este congreso con las ponencias, vosotros con el trabajo tan grande que estáis haciendo para poder moverlo.
los que están en su casa, con su conciencia, con sus preguntas, con sus inquietudes, con su conducta, están generando ese cambio. Pero estamos siendo protagonistas de una historia que empezó hace eones de tiempo y que ahora vamos a ver el cumplimiento final. Y entonces por fin, es comenzar a leer un libro, empiezas y dices, caray, no, es que soy yo la que está haciendo que el libro funcione y voy a darle el final, y además yo creo que lejos de lo que a veces he sido muy negativa, creo que es un final feliz, porque a través de estos descubrimientos estás consiguiendo salir de un sistema establecido que antes no lo hacíamos. Por lo tanto, conociendo esto, estamos siendo protagonistas de una historia absolutamente privilegiada. El día de mañana, estemos donde estemos, recordaremos esto. Qué alegría de poder casi terminar esta tu presentación. Fíjate cómo se va el tiempo, Victoria. El tiempo es una ilusión. Cuando uno está tan concentrado, cuando uno presenta un trabajo tan bien elaborado, además lo has elaborado con mucho cariño, con mucho amor para tantas personas que te van a escuchar, que el eco de tu voz resuene después de esta conferencia, porque vamos a poder escucharla de forma indefinida, esta y todas las ponencias de nuestros más de 100 invitados. Imagínate, es una tarea maratónica, es una tarea linda, pero la verdad que no se siente ni se siente el cúmulo de esfuerzos humanos, vamos a decir, porque es divertido. Y como dices, es un momento privilegiado encontrar a personas como tú, escuchar vuestros mensajes. Tan lindo, tan lindo. Es un mensaje muy esperanzador, Victoria. Es muy interesante, así que creo que, como bien nos has explicado, que el rumbo de la historia va a cambiar y estamos muy bien asistidos, estamos asistidos por muchos séquitos de seres de luz, seres amorosos que bajan, que vienen, que nos inspiran, que nos dan fuerza, energía, seres que permiten también que uno desarrolle capacidades como las que tienes, por ejemplo, esas capacidades. Todos tenemos esas capacidades, todos. Precisamente esto lo que está demostrando es que como todos las tienen, no es nada fácil, pero todos la tienen, se invita a que se descubran, porque es así, efectivamente. Efectivamente, sí. Qué lindo pensar que todos podemos ver, todos podemos escuchar más allá, sentir el más allá. Qué alegría de poderse reconectar con el seno auténtico, íntimo de cada uno. Recordar esas vidas pasadas y así formar el carácter que tenemos, quienes somos. Y bueno, muy lindo, Victoria. Muchísimas gracias por esta exposición. Tal vez algunas palabras ya para despedirte, porque tenemos todavía 2 minutos y medio. Aprovechemos. Soy yo la que quiero aprovechar entonces. Mira, como estoy en el campo, pues me pasan cosas y me viene ahí un insecto. Quiero aprovechar porque hemos dicho que el trabajo es una toma de conciencia, hacer que las personas puedan acercarse a la información que les permita cuestionarse y tomar la conciencia. Yo quiero agradecer muchísimo, primero, que me hayáis llamado, me habéis hecho grande haciendo este llamado, me habéis hecho muy grande. Segundo, agradecer el esfuerzo grandísimo del equipo que está grabando, los que están haciendo, los que tienen que ponerse en contacto, los que como tú tienen que estar allí ocupando parte de vuestro tiempo. Es un trabajo tan sumamente grande que aunque nada más que sea por ese esfuerzo que se está haciendo, las personas deberían verlo. Todas las ponencias son increíbles, he estado mirando, son increíbles, y todas tienen algo que a cada uno, a alguien le va a llegar. Pero agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo, que eso que se dice que es muy bonito, que Dios bendiga y que sea así para que sigáis haciéndolo muchos más años, ya lleváis demasiados en el sentido que sois muchos, pero todavía más, que sea así mucho, y que esa toma de conciencia que estamos viviendo hoy
en parte se deba a ese trabajo vuestro, que podáis dormir tranquilos diciendo, yo he puesto mi granito de arena. Así que por mi parte, gracias a vosotros, gracias a los que me han estado viendo, es un gracias de verdad. Gracias a ti, Victoria. Gracias a Jordi, que nos ha acompañado el día de hoy, porque estamos con Jordi, Marcelo, John, a veces también el doctor sale, otros, en fin, tenemos todo un equipo muy, muy lindo. Y bueno, pues te deseamos lo mejor, la mejor continuidad y por supuesto, te invitaremos y seguiremos contando con la voz de Victoria Peñaranda, si estás de acuerdo, por supuesto, porque tenemos muchos eventos que vienen, muchos eventos que realizar para esto, para, como tú bien dijiste, despertar esa toma de conciencia y trabajar uno a uno iremos cambiando el rumbo de este lindo planeta, con lindos seres. Gracias, Victoria. Un abrazo gigante en nombre de la Fundación y un beso muy especial, de todo corazón. Gracias a ti, gracias a Jordi y a todos los que están allí. Un abrazo enorme.